porque había un grande conflicto, había una grande lucha espiritual, gloria al Señor, donde unos decían, este es mi Dios, pero Elías decía, solo hay un Dios vivo y de poder, un Dios real, mi alma alaba tu nombre. Y que Elías quería demostrarle al pueblo de Israel quién era el verdadero Dios, mi alma alaba tu nombre, oh gloria al Señor. Pero algo sucedió, y es que luego Elías como que cogió miedo a una mujer que se levantó amenazándolo, gloria al Señor. Elías, como dijo ahorita, se fue huyendo, gloria al Señor. Y mientras estaba en aquella cueva, Dios comenzó a tratar con Elías. Dios le llamó, mi alma adora a Dios, y le dijo, por el camino por donde tú viniste, por ese mismo camino volverás. Qué lindo Dios. Por donde mismo viniste, por ahí mismo vas a ir. Y le dio unas ordenanzas, y entre esas ordenanzas era que llamara a Eliseo. Para ir adelantando un poquito, mi alma adora a Dios, ya cuando Eliseo está con Elías, se estaba escuchando un rumor. Bájame un poquito. Se estaba escuchando un rumor, y era que se sabía que iba a acontecer otro acontecimiento. Los hijos de los profetas habían escuchado de este rumor, y cuando Elías caminaba, Eliseo caminaba con él. Mi alma adora a Dios. Y dice la Biblia, mi alma adora a Dios, que este rumor era que Elías en algún momento iba a ser arrebatado, iba a ser, gloria al Señor, llevado al cielo. Eliseo lo sabía, los hijos de los profetas lo sabían. ¿Cómo se corrió este rumor? Yo no lo sé, pero ellos lo sabían. Lo cierto es que Eliseo tenía